continuamos con nuestro estudio del Nuevo Testamento. Especial, mis amigos, en el nombre del Señor Jesucristo, continuamos con el Nuevo Testamento. Decíamos que el Señor se quedó en silencio 400 años, después de 400 años, vuelve otra vez el Señor y ahora se manifiesta en carne. El Nuevo Testamento de la Biblia es la composición de un total de 27 libros, escritos en su mayoría por los apóstoles. El Nuevo Testamento de las Escrituras son libros y cartas escritos posterior a la muerte del Señor Jesús. Es por esto que el Nuevo Testamento se le conoce como esa parte cristiana de la Biblia y son los libros anexados de manera más reciente. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento narran la vida y la obra del Señor Jesús, por lo que se les conoce como el Evangelio. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo y termina con el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. El Nuevo Testamento se compone de 5 secciones muy importantes, como son 4 libros del Evangelio, el libro de historia, las cartas de Pablo, las cartas generales y por último el Apocalipsis. Los 4 libros del Evangelio es la narración del Evangelio en las versiones del apóstol Mateo, del apóstol Marcos, de Lucas y de Juan. El Evangelio según Mateo fue escrito a cristianos de origen judío y tiene 28 capítulos. El tema de relevancia que se trata en el Evangelio según Mateo se presenta al Señor como el Rey que había sido prometido a los judíos. El Evangelio según Marcos fue escrito a los romanos y posee 16 capítulos. El tema principal es la exaltación del Hijo del Hombre y se presenta al Señor como el siervo. El Evangelio según Lucas fue escrito a los griegos y tiene 24 capítulos. El tema principal que se narra es que se habla del Cristo, es decir, del Mesías, y se presenta también al Señor, a Dios manifestado en carne. El Evangelio según Juan tiene 21 capítulos y se presenta al Señor como el Mesías, al Señor Jesucristo como el Mesías y también como el eterno Redentor de la humanidad. ¿Tú sabías que hay un libro histórico en el Nuevo Testamento? Quiero contarte que sí lo hay. Ese libro histórico es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como la misma palabra lo dice, cuenta todo lo que ocurrió con la iglesia en sus inicios. ¿A partir de cuándo? A partir del día de Pentecostés. Y también toda la vida de los apóstoles, todo lo que se vivió en ese momento fundamental de la historia cristiana. Tenemos entonces ahora las cartas del apóstol Pablo, que son 14 cartas en total, las cuales son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y finalmente Hebreos. Estas cartas fueron escritas por el apóstol a cada una de las iglesias, de las congregaciones que fueron producto de la labor misionera. Allí se les aconseja, se les amonesta y se les habla también acerca de lo que iba a ocurrir con respecto a la iglesia y cómo debían de estar tranquilos, porque el Señor estaba
siempre pues ayudándolos. También vienen lo que son las cartas generales. Estas cartas son la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan y por último Judas. Las cartas generales tienen como temas principales la práctica diaria del Evangelio, la fortaleza frente a los momentos de prueba que estaba viviendo la iglesia y que iba a vivir durante ese tiempo particular y aún en los tiempos de ahora. También se habla acerca del amor significativo del Señor Jesucristo y que cada creyente debe estar dispuesto a defender siempre la fe y a permanecer en ella. Finalmente nos encontramos con el libro de Apocalipsis. Muchos tienen a este libro como un libro que les produce ciertos temores, pero realmente el libro de Apocalipsis, que también se le llama el libro de Revelación, posee temas muy interesantes y lógicamente debido a la escritura, a las metáforas con las que se escribe este libro, pues hay que estudiarlo con cierto cuidado. La realidad es que Apocalipsis revela el final de los tiempos, el juicio que va a venir sobre la humanidad, pero también las recompensas que van a recibir los creyentes y la gloria que le espera al lado del Señor a la iglesia misma. Entonces, es un libro, como les decía, bastante interesante, que requiere mucha atención, pero también da mucha esperanza. Entonces, no olvidemos que se habla no solo de juicio, sino de recompensas y de la gloria que experimentará la iglesia. Antes de terminar, quiero contarles que el Nuevo Testamento de la Biblia es conocido por su gran relevancia, ya que los libros relatan los hechos importantes de la vida y de la obra del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su muerte y luego la resurrección. Es por eso que para el cristianismo el Nuevo Testamento es muy importante, siendo el Evangelio el que estamos predicando. El Nuevo Testamento también relata parte de las situaciones difíciles, pero también los milagros gigantescos que hizo el Señor a través de sus discípulos. Además del relato de los últimos tiempos, lo que esperará para la humanidad, pero también, como les decía, de todas esas recompensas que le esperan a la iglesia y es también un libro que es esperanzador para la iglesia. Entonces me despido de ustedes diciéndoles que no olvidemos que continuamos con la clase número 4, donde pues seguiremos tratando temas relacionados con el plan de la salvación que el Señor Jesucristo tiene para con cada uno de ustedes. No me voy a despedir antes sin decirles que el Señor tiene esos planes grandes y especiales con usted. No lo olvide y voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que continúe haciendo su obra. Altísimo Dios, Señor Jesucristo, Rey de Gloria. Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres generoso. Oh Dios, porque tú haces todas las cosas, Señor, de manera muy especial, de manera muy particular para con todos los creyentes. Te pido, Señor, que seas tú obrando poderosamente a favor de cada uno de los amigos que están recibiendo este estudio bíblico y traigas bendiciones a su vida y les des esa oportunidad de ese encuentro personal contigo. Es en el nombre tuyo, Señor Jesús, que te damos gracias. Amén. Bueno, me despido de ustedes esperándolos para la siguiente clase de
deseándoles las más ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo, y los invito para que se suscriban al canal y estemos allí recibiendo el estudio Árboles de Justicia. Dios los bendiga, Dios los guarde.